Hace ya casi 2 décadas, iniciamos este camino por rescatar del olvido a los héroes del silencio, de aproximarnos a la desconocida figura del hombre que como soldado sacrificó su salud y juventud durante la guerra. Muchos años han pasado desde entonces y por fin hemos logrado uno de los anhelos que desde un comienzo animaron largas jornadas, de transitar entre archivos, bibliotecas y hogares, que es el de otorgar un sentido homenaje a estos héroes y a sus descendientes. Este archivo histórico se constituye desde las voces de los descendientes de esta guerra, hijas e hijos de soldados olvidados, quienes han atesorado como suyas las vivencias de sus padres por casi un siglo de historia. A mediados de la década de 1870, el país se sumía en un periodo de crisis económica. Mientras tanto, las autoridades bolivianas decidieron capitalizar nuevos beneficios por medio del incremento en el cobro de impuestos, haciendo caso omiso de las reclamaciones de los empresarios y de las propias autoridades chilenas. Así, el gobierno boliviano decidió romper con el tratado internacional firmado por ambos países en 1874 y decretó la expropiación de las empresas que no se acogieran a los nuevos gravámenes. Bajo este escenario de creciente tensión y dado que todos los reclamos diplomáticos no fueron considerados por el país altiplánico, el 14 de febrero de 1879, el mismo día en que se llevaría a cabo el remate de la empresa chilena salitrera y el ferrocarril de Antofagasta, el blindado almirante Cochrane y la corbeta O'Higgins hicieron ocupación de dicho puerto. Meses más tarde, específicamente el 5 de abril del mismo año, las autoridades chilenas declararon la guerra a los gobiernos del Perú y Bolivia, dándose inicio a la Guerra del Pacífico. Según estimaciones de estudios recientes, alrededor del 95% de los chilenos que engrosaron las filas del ejército expedicionario fueron civiles, comerciantes que cerraron las puertas de sus negocios, profesionales que abandonaron sus carreras, estudiantes universitarios, hombres de diferentes oficios que dejaron sus empleos, e incluso muchachos que, aún siendo niños, interrumpieron su infancia para ser movilizados al frente. Desde el norte, centro y sur del país, desde la más grande de las urbes hasta el más pequeño poblado, seducidos por los discursos patrióticos que se propagaron en la sociedad de la época, o lisa y llanamente enganchados, acudieron por miles a engrosar las filas del ejército y la armada, sin entender cuál era el verdadero destino o futuro que iniciaba. Mi nombre es Alfonso Larenas Lavín. Yo soy hijo del capitán de zapadores en la Guerra del Pacífico, don Jacinto Larenas Mora. Él junto a un hermano Donato, se arrancaron del Liceo de Los Ángeles y se alistaron en el ejército de la Guerra 79. Los mandaron a la ciudad de Chillán, donde les hicieron 3 días de instrucción militar y de ahí fueron despachados al frente. Conversó con el papá, con su padre, le dijo: padre, quiero ir a la guerra. ¿Cómo hay que ir a la guerra? Es que le dice el abuelito, tan joven. Quiero ir, po. Bueno, fue al regimiento, a donde estaban inscribiendo. El abuelito, el papá de él, lo inscribió, le dio el nombre y todo, y le dio la autorización.
y lo llevaron, porque él quiso ir a la guerra. Fue corneta de orden, al lado del abanderado, según de lo que contaba él. Sufrieron harto, porque en los 3 años de guerra es sufrir. Dice que se le caía la ropa de sucia, porque no quién si les lavaba. Todas esas cosas las contaba él. Y cuando se fue, también se fue escondiéndose porque la mamá de él no quería ni por nada que fuera. Todos se inscribían para ir y la mamá dice que cuando iban a partir, tenían camiones, no sé, debajo de un asiento se tuvo que esconder porque la mamá recorría todo buscándolo para que no fuera. Tuvo la suerte de encontrarse con el guardia marina Arturo Fernández Vial en el puerto de Iquique, que lo invitó a incorporarse a la Armada. Y en qué circunstancias que él andaba como muchacho de 17 años, andaba en los bares, ganándose la vida de cualquier manera. Y los marinos chilenos, a pesar de que la historia no lo dice, no sé si debería decirlo yo también, que con infidencia bajaban ellos a solazarse ahí al puerto de Iquique. En esas circunstancias se encontró con mi padre y fue invitado a incorporarse a la nómina de servidores de la Esmeralda. Mi papá se llamaba Narciso Garín Pinto y se fue a la guerra a los 14 años. Y no lo querían llevar y él insistió hasta que lo llevaron. Y él los contaba que había peleado en 4 campañas, combates, no sé, en Tacna, Chorrillos, Miraflores y Huamachuco. Y andaban por los cerros porque no tenían que comer nada, así que comían lo que pillaban. Perros, burros, gatos, todas esas cosas se las comían. Y sin agua. Sin agua, él tenía que escarbar la arena, dice, y con los heladitos ahí, cuando no se echaba las balas a la boca, para aguantar la cepa. Y muchos de los que iban con él, dice que escarbaban y ahí se quedaban, se iban de punta y quedaban muertos ahí, porque de la sed y el hambre también. Lo que recuerdo, que mi padre decía que él atravesó el desierto con una cantimplora de agua. Las noches eran muy frías, era tan frío que ellos perdían la noción de su tiempo y el del día era abrasador. La inteligencia consistió en cada uno de ellos, de los que llegaron al otro lado del desierto, porque para ellos atravesar tenían que mojarse los labios. Ellos no tenían agua en abundancia como nosotros. Ellos se mojaban los labios. Llegaba el momento en que se les terminaba su agüita, ellos tenían que orinar en su cantimplora. Y de ahí irse mojando los labios hasta que atravesaron el desierto para llegar a su campamento, donde ellos pernoctaron, pelearon, se sacrificaron. Él llegó como ayudante de cocina, pasó por las trincheras, fue vigilante, fue ayudante, él salió del ejército como camillero. Lo que él sufrió cuando pasaron en el desierto, el batallón, cuando se tomaban los orines de sed porque ya se les había terminado el agua. Igual que para masticar algo, sacaban pedacitos de su cinturón para echárselos como chicle a la boca. Sufrieron mucho. Cuando él lloraba,
como un niño chico yo lo veía a veces, cuando veía a sus compañeros que caían, que ya no podían pararse, porque ellos tampoco los podían parar porque ellos venían en las mismas condiciones. Entonces mi padre sufrió mucho la pasada del desierto. Llegaron muy pocos. Muchos quedaron botados ahí porque no los podían traer, ya estaban muertos, fallecidos. Y eso él lloraba como un niño chico. Yo lo veía que sacaba el pañuelo y se limpiaba las lágrimas. Eso lo tengo yo muy, muy presente en mi mente. Me decía que la guerra era una cosa de vida y muerte, porque me decía que se encontraban brazos de los caídos allá en la guerra, que ellos también tenían que tomar agua en los bototos de los muertos, sacar los bototos de los muertos, la Candelaria, creo que le sacaba los bototos, pues no tenían agua, no tenían para comer, no tenían nada, porque la barba les llegaba hasta acá ya. Y después se callaba. Después me contaba otra cosa, me dijo, yo me salvé porque me caí y llegaron los contrarios, se descuidaron y llegaron los contrarios a balear ahí y él se tiró al suelo y encima de él cayeron varios cadáveres. Estuvo 2 o 3 días, dice que estuvo debajo de esos cadáveres. Y como pudo ya después se paró y ya con las manos raspilladas, sin tomar un vaso de agua, sin tener nada. El sufrimiento más grande, me decía. Cuando él se enfermó, porque se durmieron lloviendo, y se resfrió y le dio un asma bronquial. Y eso lo llevó siempre. Sufrieron muchas peripecias, dice, porque tuvieron 5 años. Tuvo toda la guerra. Dice que no tenían a veces ellos para el rancho que le llaman, entonces los mandaban a que saquearan nomás las habitaciones de las casas. No sé si fue en Bolivia o en Perú, no me recuerdo si dónde, pero esa era la orden que ellos tenían, que cuando se tomaron el Morro de Arica, y el Morro de Arica, ¿a quién pertenecía? Al Perú. Se lo tomaron, así que los compañeros de él dicen que caían como mosquitos, dice, hasta que hubo uno muy valiente y muy intrépido que clavó la bandera chilena en el Morro de Arica. Es el sable del papá. Este sable tiene por un lado grabado el nombre, Jacinto Larenas Mora, y el otro, las batallas en que participó. Aquí está Tacna y Arica, Chorrillos y Miraflores, entrada en Lima y Huamachuco. Desde la ocupación de Lima, el ejército chileno comenzó paulatinamente a desmovilizar sus fuerzas y con ello a perder el contacto con los veteranos licenciados. Este proceso de desmovilización y regreso a la patria se prolongó hasta la firma del Tratado de Ancón en 1883. Terminada la batalla de Huamachuco, casi todas las tropas se concentraron en Lima, de vuelta. Y de ahí fueron distribuidas de distinta manera para regresar a la patria. El papá tuvo un tiempo prolongado en Lima, porque contrajo las fiebres de la sierra. Y ahí conoció una cholita, dicen que era muy linda la cholita. El hecho es que tuvo un hijo con la cholita. Eso supe, o se supo. Y la cholita le salvó la vida precisamente porque lo curó de la fiebre y lo tuvo como 1 año
hospitalizado, por decirlo así, por motivo de la fiebre. Y ahí se vinieron a Santiago. Aquí en Santiago pasaron gran tiempo. La fecha exacta no me la recuerdo, pero está en ese documento que le acabo de entregar cuando se disolvió el regimiento Huamachuco. Disuelto el regimiento Huamachuco ya para volver a la actividad civil, él se traslada a Nacimiento, donde vivía su familia. Esa quinta yo tuve el agrado de conocerla hace unos 15, 20 años atrás más o menos. Está frente a la plaza del pueblo de Nacimiento y tiene 5 hectáreas. La casona esa, donde ellos vivían. Llegó a la casa, dice que recorrió todo, en fin, cuanto de hablo, y se dio cuenta que sus padres habían muerto. Él era de Codegua y ahí tenía su mamá porque el papá parece que había muerto porque vivía con la mamá nomás él. No, eso no los contaba él, pues, así que... Y de ahí cuando llegó de la guerra, fue donde la mamá él, y no lo conoció porque venía barbón, pelo largo, todo, y él le había pedido alojamiento y ella no le quiso dar. Le dijo que no porque el marido era muy guapo y que no, como no lo conoció, pues no lo conoció a él. Y ya siguió andando mi papá. Y en eso dice que venía un matrimonio por la calle y uno lo conoció, pues, que le dijo, ¿no es Narciso ese que viene ahí? Él con su linguera al hombro, esos sacos que anda. Y ahí se formó todos abrazándolo, todos viéndolo ahí, se olvidaron de la novia, todo. Y se fueron a la casa de el casamiento. Y ahí mandaron a llamar a la mamá. Y ahí ella lloraba, se arrodillaba delante de él porque no lo quiso recibir y todo. Dice que cuando venían bastante más de los veteranos, y en la plaza de Rancagua, en la plaza de armas, lo estaban esperando la gente con pañuelos blancos. Los recibieron, pero un recibimiento muy bonito, dice mi papá. Y venían todos sucios, todos barbones, todos pelo largo. Así que ahí en la plaza de armas, ahí los recibieron, en Rancagua. Y así que hizo su vida él aquí después. Pero cuando volvió de allá, después él supo que esa niña que había tenido amistad con él había tenido un hijo. Pero él no lo conoció, no supo nunca más de él, ni de la niña menos. Los casi 54.000 hombres que integraron el contingente movilizado dan cuenta del impacto ocasionado por la guerra en la sociedad de la época. Tiempo en que la población total de Chile se estimaba en poco más de 2 millones de habitantes. La innegable dimensión civil que caracterizó el conflicto instala un cúmulo de interrogantes en torno a lo que ocurrió con este contingente de veteranos una vez materializada su vuelta a la vida civil, a cómo se las arreglaron los casi 6.500 hombres que regresaron enfermos o inválidos, y al desamparo en que quedaron las familias de los cerca de 9.000 que perdieron la vida en la guerra, para las cuales este hecho marcó el comienzo de un transitar de necesidades elementales. Si el soldado se licenciaba en condiciones físicas y psíquicas aparentemente normales, el Estado le entregaba una gratificación de 3 meses de sueldo. Si esta cifra la traemos al presente, en los grados militares más bajos, podía alcanzar para comprar 1 kilo de pan al día durante un mes. Cuando ella formó matrimonio, sí, de ahí nacimos cuatro hijos. Y resulta que yo tenía 4 años, me acuerdo perfectamente que mi padre tenía una frutería en Concepción, porque recorrió harto el sur de Chile, de pueblo en pueblo,
buscando siempre donde encontrar mejor bienestar. Él era comerciante, ¿ya? Entonces cuando ya se vino a Concepción, se instaló con una frutería en la calle Lincoln. Y después, el papá estando ahí, se enfermó, tuvo una enfermedad muy rara que los médicos nunca dieron con su enfermedad. Estuvo, dicen, postrado como 7 años, me contaba mi mamá, en cama. Lo que recuerdo yo que el papá trabajó en una municipalidad en San Bernardo y andaba manejando un carretón, recolectando la basura. Eso recuerdo yo. Bueno, podría decir que era cariñoso, que le gustaban mucho los niños, los hijos, los adoraba él, porque se preocupaba mucho de nosotros. Entonces, bueno, la vida le fue cruel porque él le entró una enfermedad de bronconeumonía fulminante. Y mi madre tuvo que gastar todo lo que había en esos momentos, la plata que había, que él tenía guardada, porque antes se guardaba la plata, no se iba a un banco y se depositaba. Tuvo que gastarla en remedios para él. A mi papá hacía ya pues haciendo cuestiones de guitarra, cosas así. Y como tocaba guitarra él, entonces las hacía él. Y quedan bonitas. Pero ya después no podía hacerlo. ¿Y de qué vivía? Yo estaba cabro todavía. Entonces él salía a tirar la mano. Les daba vergüenza. A mí me da vergüenza decirlo ahora, pero así era la cosa. Cuando estaba con nosotros, ella, bueno, dejó de ser... Primero cuando... Era minero. Ahí conoció a mi mamá. Sí, pero antes trabajó en la salitrera. Claro, cuando estaba con Como 30 años estuvo trabajando en la salitrera en el norte. Después se vino nuevamente a esta tierra y se casó en primeras nupcias con una señora de la cual tuvo 11 hijos. Falleció su señora y al quedar viudo se vino a La Serena, se vino al Valle de Elqui, allí conoció a mi madre. A los 55 años de ella se casó. A los 55 años de él se casó con mi madre, muy joven. Y de ese segundo matrimonio fuimos 16 hijos. Mire, mi papá, después que, por ejemplo, él trabajaba en la Casa de Moneda, allá en Alameda con, ¿cómo se llaman estas calles? No sé, se me olvidó. Muy buena, muy unidos. Éramos los 4, andábamos juntitos. A donde salía a trabajar él, trabajábamos los 3, todos. Nosotros trabajamos mucho cuando éramos jóvenes. No tuvimos infancia, puro trabajar. Era agricultor el papá. Le gustaba sembrar sandiales, pura sandía. Embarcaba la sandía para otros pueblos. Cuando vivíamos en Rengo. Vivimos en Rengo, vivimos en Pelején, en Requino, y después llegamos aquí. Pero yo estoy aquí, tenía 17 años cuando llegué aquí a Rancagua, y de aquí no me he movido más. Claro, y después que llegó de la guerra, mi papá los contaba que fue Paco, cuando eran Paco. Claro, fue Paco también mi papá allá en Machalí. Y ahí se salió porque mi papá no castigaba a los que llevaban presos. Él no los castigaba, pero después salió porque dijo, yo no quiero ser verdugo de mi gente, dijo. Así que ahí se retiró. Conoció a mi madre. Mi madre era actriz de teatro Politeama, lo que entre me acuerdo yo. Hacía papeles de huérfana, de pobre, en fin. Y él una vez creo que fue a ese teatro y preguntó cómo se llamaba la que hacía el papel de huérfana, y era mi madre.
Y fue al donde se viste la actriz y todo, a conocer a la actriz. Y se prendó de ella, se casó con ella. Tiene que haber sido muy de edad, pues, muy de edad. Y mi madre era muy chiquilla, pues era una actriz, una artista. Y bueno, se casó en 1924 con mi madre. Y duraron hasta 1936 que murió. Mi papá, aquí está mi papá solo aquí también, porque así usaba bastón después. Yo lo conocí ya de edad, ya mi papá, no lo conocí joven ni nada. Y así como está acá. Y es mi mamá, mi papá y yo. Cuando él falleció tampoco yo iba a clase. En esos tiempos era como 7 años, no sé cuántos entraba en clase. A misa iba con él. Poco me gustaba ir con él porque él con el bastón me andaba echando para adentro. La inconformidad de los contingentes desmovilizados se hizo sentir mediante un considerable número de demandas a las autoridades, y generalmente provenían desde el interior de los propios círculos y sociedades de veteranos. Entrando al siglo XX, principalmente debido a la aparición del salitre sintético durante la Primera Guerra Mundial, la situación económica y social del país cada día fue tornándose más compleja. Entre 1884 y 1924 fueron creadas una gran cantidad de instituciones, organizaciones fiscales, de iniciativas privadas con fines de caridad o asociaciones y círculos de veteranos mutualistas que comenzaron a agrupar y prestar apoyo a los veteranos y sus familias. No fue sino hasta la primera década del siglo XX en que el problema de los veteranos estalló como tal. Las sociedades y círculos de veteranos adquirieron muchas de las lógicas de las mutuales y sociedades de socorros mutuos, al mismo tiempo que incubaron entre sus miembros nuevas expectativas de recompensa por los servicios prestados en el frente, constituyéndose de norte a sur en interlocutores válidos de los veteranos hacia el Estado, en demanda por nuevos beneficios y, ante todo, de un reconocimiento que estuviese a la altura del sacrificio hecho por la nación. Al principio creo que fue licenciado con 10 pesos, no me acuerdo cuando era grumete. Es decir, él se licenció después de marino primero. Y la pensión era demasiado baja, ¿sí? Como le digo, si el pago de Chile, que podría decirse, fue durante muchos años. Podemos decir que ya cerca de los últimos 10 años pudo él gozar de una pensión más o menos significativa, desde cuando ya fue suboficial mayor hasta vicealmirante, y como vicealmirante no alcanzaría más de 3 años que alcanzó a gozar de esa pensión. Mi papá decía que más él debían de haberle pagado más de lo que le daban a mi papá, si era una miseria. ¿Ah? Entonces él hablaba, pues decía que a lo mejor ellos, como eran mayores y qué sé yo, ellos recibían buen sueldo, pero los soldados le daban esa mugre. Claro, así que eso era todo. Pues, y después ya cuando murió mi papá, nosotros tuvimos que hacer diligencia para que nos dieran la pensión, pues, porque habían 2 hermanas que eran viudas y también se metieron para que le dieran a ellas también, pues, del otro matrimonio. Y también los daban a las 4. Aquí recibíamos 20 y tantos mil pesos, pues en ese tiempo no era nada, pues. Entonces por eso nosotros los tuvimos que venir para Santiago a trabajar, porque no lo íbamos a mantener ni vestir con eso. Nunca recibió ningún reconocimiento, nunca. Si lo recibió cuando estaba joven,
si es que lo recibió. Pero yo ignoro eso, ignoro. No tengo idea qué pasó. No sabía cuando él quedó en la calle, como se dice. Y este caballero que se juntaron, un día le dice mi padre que está tan desesperado que había perdido toda su fortuna, todo. Y le dice, pero compañero, si usted tiene un beneficio, el gobierno le está dando beneficio a todos los que fuimos a la guerra. Así que preséntese en el Ministerio de Defensa, lleve sus documentos y le van a dar un Montepío a usted. Y mi padre no lo sabía porque como él tenía plata antes, no se preocupaba de Montepío. Y fue, pues, y justo le dieron el Montepío y con eso él pudo vivir sus últimos días. Pero duró poco. Cuando recibió la pensión, duró como 2 años nomás cuando se murió. Porque él no sabía que le estaban dando plata a Montepío a los de la guerra. Y una vez vino para acá, conversó con un viejito y él le dijo, Núñez, ¿estás sacando plata tú? Cuando el papá le dijo, no, le dijo, ¿qué plata? Los dan plantas, que le dijo, tengo que presentarlo a la intendencia, aquí en Rancagua, y ahí dan todos los datos, y ahí lo inscribieron y mandaron los papeles a Santiago. Pero se demoraron en llegar, el hecho que alcanzó a recibir como 2 años y se murió. Recibo 130. Y esa pensión que la estoy recibiendo de los 100, desde cuando empezamos a cobrar, ¿sabe que nosotros lo íbamos a pagar? Yo tenía 10 años y Lucho tenía menos edad y el menor tenía 7 años menos que yo. Íbamos los 3 a cobrar. Aquí en Recoleta había como especie de regimiento para los puros veteranos, sí, ¿ya? Y ahí me iba a pagar yo con mis hermanos, en Recoleta, frente a la calle Buenos Aires, parece que. Producto de las constantes demandas, tras el afamado ruido de sables en septiembre de 1924, es promulgado el Decreto Supremo 134, mediante el cual se comenzaron a atender algunas de sus reivindicaciones, otorgándose nuevos beneficios a cerca del 8% de veteranos que aún estaban con vida, como también a sus viudas, hijas solteras e hijos menores de edad. Se veía, bueno, yo lo veía bien, ¿no? Lo que nunca se sacó de su ropa fue lo de aquí de el instituto de veteranos, el recuerdo ese de la guerra del Pacífico. Los respetaban porque decía, estos hombres sí que pelearon, estos saben pelear, decía una vecina. Los carabineros que habían allá siempre iban a donde mi papá para que les contara de la guerra. Mi papá de un principio les contaba, pero yo no me acuerdo mucho. Y iban siempre los carabineros de allá de Machalí, para que les contara él cómo era la guerra, cómo había sido, todo. Mi papá se acordaba, pero todo. Y siempre que venía a Rancagua para el 1 de mayo, el 2 de mayo, o el 21 de mayo, se juntaban todos en la plaza y todos iban a una casa donde les daban el desayuno, almuerzo, todo ahí a los veteranos. Después que ellos tenían que marchar ahí en la plaza. Cuando él se juntaba con gente, con los vecinos, a conversar, se rodeaba la casa después de escuchar todo lo que les conversaban. Orgulloso de eso y contaba él sus maravillas, sus cosas. Y le gustaba contar, él contaba siempre a los amigos. Claro que antiguamente, por ejemplo, cuando estaban conversando los grandes,
los niños nunca tenían que estar encima, como ahora que los cabros pasan encima de uno. Se ponían sus medallas, sus cosas, y siempre les gustaba lucirse, porque siempre en el brazo así tenían un medallón o sea, no medallón, sino que como un parche de oro así, rojo, me acuerdo, con unas letras parece que tenía. Lo llevaban en los carros de los bomberos. Ahí los ponían a los lados. Ahí eran los viejitos. Ahí desfilaban. Pero alcanzó ahí como 2 años nomás. Es que los llevaban nomás, pues ellos no hacían ni una cosa. Los presentaban y todo con sus cines. Sabía que eran veteranos 79. Pero la gente, sepa Dios si lo tenían aprecio, pues, esas cosas no las sabe uno. Lo vi cuando iban que ponían unos camiones lindos con banderas y los viejitos con su, no sé cómo le llaman a esa, bayoneta, no sé, claro, y sus medallas aquí, muy orgullosos, todos. Finalmente se extinguen los héroes de la Guerra del Pacífico el 21 de febrero de 1967, cuando fallece Ricardo Orellana Olate en la ciudad de Temuco a los 107 años de edad, a quien el presidente de la República le otorga de manera póstuma el grado de general de división. En la noche él está hablando con mi tío Carlos, él en cama. Y el tío le dio comida en la boca para que comiera. Y comió y le dijo a mi tío Carlos, cuiden a la Hilda, que era yo, pequeña. Y de ahí no habló ninguna cosa más. Al otro día sentí yo que estaba como ahogándose. Yo estaba chica pues, todavía. Y despierto a mi tía, me levanto y la remezco y le digo, tía, mi papá se está ahogando. Se levantó ella y fuimos a la cama, estaba agonizando. Y esa palabra a mí me andaba trayendo muy presente, cuiden a la Hilda. Me da pena a veces, por eso a veces ni miro la foto, si la tenía guardada para usted, a veces la dejé ahí. Así que me da pena, y cuando lo llevaron, los funerales, llegaron los militares. Llegaron los militares y yo lloraba, no lloraba, gritaba, de pena. Tuve semanas y semanas llorando. Él falleció el 11 de julio de 1936, cuando yo tenía 8 años de edad. A los 2 días del fallecimiento de mi padre, llega un veterano del 79, con su carnet, que nunca supimos quién fue, po. Y le dice, mandó a Barceló Lira, se llamaba el general, que había en ese tiempo cuando murió mi padre. Señora, mandó a decir el general que entregara todas las medallitas del veteranito que falleció. Y viene mi mamá, que era, no sé, viene, las pone en la cajita que él las tenía y se las pasa. Y no era verdad. Él murió el año 39, lo sepultaron en el cementerio municipal de Angol, pero él no recibió ningún honor, ningún honor que le pudiera corresponder a él, no. Así nomás murió como cualquier persona. Mire, mi padre fue sepultado ahí en la cripta del veterano 79, en Temuco. Yo tenía en ese entonces 10 años, 11 años, y salía en bicicleta todos los días, pues. Entonces pasaba a la cripta. Me acuerdo que me llamaba mucho la atención porque estaba lleno de fusiles antiguos que tenían ahí con bayonetas y cosas que después desaparecieron. Bueno, cuando un día voy, mi papá no está. Estaba el hoyo nomás en el nicho.
Entonces, ¿qué pasa? Miro y abajo hay un cajón azucarero. Antes el azúcar venía en cajones, ¿se acuerda? Y en pancitos. Un cajón azucarero, y entonces lo muevo y sale un zapato y otras cosas. Los restos del papá en el cajón azucarero, abajo. Esa fue la primera vez que me llevaron preso, porque partí de inmediato a hablar con el administrador del cementerio, y era un cabro de 11 años, que era compadre con mi padre, un señor Campos. Y este viejo mugriento no tuvo otra razón de explicar ni ninguna cosa, que dijo que murió otro veterano y no teníamos dónde meterlo, así que sacamos a Jacinto y lo pusimos ahí porque ustedes son agentes de recursos, pueden instalarlo en otra parte. Y así supimos que el papá lo habían sacado, lo habían exhumado. Hombre, cuando salió el traslado del mausoleo a la cripta, cuando lo sacaron de los nichos, era tanta la miseria de estas personas que yo todavía estoy en eso, que encontraron a veteranos en un saco de papa sepultados. Esto el pueblo no lo sabe. Estaban sepultados en sacos de papa. ¿Por qué era tanta la miseria? Si, como héroe, como quien dice, lo mismo un burro que un gran profesor. Y la bandera, ella me dejó una bandera a mí, me dijo, esta bandera cuídela porque esta es la que le regalaron iba tapado a su papá, que yo la tengo esa bandera. Él murió aquí en esta casa, murió él. De aquí salieron los funerales. Y está enterrado ahora, allá en el cementerio general, donde están los militares, donde hay esos dos militares afuera que hacen guardia. Sí. Frente a frente, así, de la puerta, aunque esté cerrada, hay una lápida que dice José del Carmen Muñoz, ese es él. Frente a las dos torres de ahí, de características del puerto de Valparaíso. Y fueron velados ahí, había una guardia de honor de la Infantería de Marina, me acuerdo, y las últimas horas fueron cadetes de la Escuela Naval que hicieron la guardia de honor. Después de haber llovido todo el día 15, la fecha que murió mi padre, que él murió a las 4 de la mañana, yo llegué a Valparaíso como a las 7 de la tarde, y después al otro día hubo un sol esplendoroso, como despidiendo al último marino de la Esmeralda. Gobierno de Chile.